Hola estimados estudiantes, hoy vamos a hablar un poco sobre biomecánica de columna torácica como un repaso. Recuerden que la caja torácica está compuesta por 12 pares de costillas, de las cuales a partir de la costilla 8 y hasta la 12 teníamos que esas costillas son falsas, y decíamos que las últimas dos son costillas flotantes, que les comentaba yo a modo de chiste que eran las que a veces se quitan algunas personas en las cirugías estéticas para tener más cintura. Vamos a ver este pequeño video para que veamos también cómo en esta vista sagital o lateral el efecto de hacer una cifosis va a alterar desde la capacidad de la caja torácica de poder hacer la inspiración, y también pues va a afectar en la alineación de la columna cervical, haciendo que nuestra cabeza se protruya y pues aumente el nivel de tensión en la musculatura cervical alta. Esto también podría compensarse con un aumento de la lordosis lumbar, entre otros de los factores que se pueden encontrar en las alteraciones de la columna torácica. Más o menos la angulación es de unos 30 a 40 grados dentro de lo normal de esa cifosis. Y pues aquí podemos ver, por ejemplo, cómo aumentar a unos más de 45 grados ya pues genera un aumento de esta cifosis. Una vértebra torácica típica tiene, como ven ustedes, una carilla articular en su transversa para la costilla y tiene dos carillas articulares para la costilla a nivel del cuerpo vertebral, y luego tiene cuatro facetas, dos para la vértebra superior y dos facetas para la vértebra inferior. Sin embargo, algunas de las vértebras no tienen algunos de estos componentes. Por ejemplo, si vemos la vértebra T10, no tiene la carilla articular de este lado, al igual que T11 y T12 no tienen carilla articular en la apófisis transversa. La angulación del proceso espinoso de una torácica está más o menos a 60 grados de inclinación. Por lo tanto, cuando vamos a palpar el espinoso, deberíamos de palparlo en esta dirección y no en esta dirección. A nivel de la artoquinemática, tenemos que cuando ocurre el movimiento de flexión, las facetas que estarían acá deslizarían hacia superior, y en la extensión, como veríamos hacia acá, las facetas deslizarían hacia inferior. Entonces veamos este modelo para que notemos qué ocurre entonces en la flexoextensión y cómo se van moviendo estas facetas. Nótese que cuando ocurre la flexión, el foramen donde sale el nervio se amplía, mientras que en la extensión el foramen se cierra. Aquí podemos ver aún mejor ese movimiento de las facetas hacia superior cuando hacemos la flexión y hacia inferior cuando hacemos
la extensión. Ahora, ¿qué pasaría si la persona hace una inclinación lateral derecha en una posición de cifosis normal? Bueno, lo normal sería lo siguiente: la faceta del lado derecho, o sea acá, va a deslizar hacia posterior e inferior, y las facetas del lado izquierdo van a deslizar hacia superior y anterior. Eso va a ocurrir en la lateralización. ¿Cuál sería el movimiento acoplado o movimiento normal o movimiento natural que ocurre cuando se produce la lateralización a la derecha en posición de cifosis? Lo normal es que ocurra una rotación hacia la izquierda. Eso sería lo típico o lo más natural. Entonces veamos este modelo en video. Vean que aquí sería esto los movimientos de lateralización, que también tienen un componente rotatorio. Entonces aquí ustedes pueden ver que cuando esta vértebra se inclina hacia la derecha, rota hacia la izquierda. Entonces voy a repetir el video para que lo vean. Ahí, cuando inclina a la derecha, como rota a la izquierda. También lo podemos ver acá en el modelo pues ya más grande. Noten que en este modelo estamos, cuando se inclina a la derecha, las vértebras a su vez están rotando hacia la izquierda. Eso en posición de cifosis. Cifosis normal, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si lo primero que hacemos es la rotación? Bueno, si rotamos hacia la derecha, la faceta del lado derecho va a deslizar hacia posterior e inferior y la izquierda hacia superior y anterior, y el movimiento acoplado a la rotación a la derecha va a ser la inclinación contraria. Veamos entonces acá cómo se produce ese movimiento de rotación, que a su vez, como ven, lleva el componente de inclinación contralateral. En una vista transversal, vean cómo se mueven las carillas articulares. Bueno, tendríamos una serie compleja de sistemas de estabilización, como estructuras que nos van a ayudar a estabilizar todo este sistema. Tenemos el ligamento interespinoso, los ligamentos intertransversos. Esto que ven acá son las cápsulas de la articulación costo-transversa, las cuales son sinoviales. Y vean también que tenemos ligamentos que van desde la transversa hasta la costilla. No se nos olvide que a nivel de la columna torácica y primeras lumbares tenemos la cadena ganglionar parasimpática. De ahí que haya mucha investigación de cómo la terapia manual produce efectos en este sistema y podría entonces generar influencia sobre, por ejemplo, sobre vísceras, aunque este no va a ser el enfoque de este curso. Sí existen cursos de terapia manual que van diseñados hacia el tratamiento, por ejemplo, de vísceras.
Aquí podemos ver en este video también la articulación costo-transversa y cómo esta se mueve como si fuera una palanca cuando respiramos. Por lo tanto, la buena movilidad de la columna torácica es relevante, muy relevante a nivel de la parte respiratoria. Aquí podemos ver también cómo ocurre en ese proceso de inspiración donde se elevan las costillas, ese movimiento de palanca en la articulación costo-corpórea y costo-transversa. La articulación costo-corpórea sería la articulación que vemos acá y la costo-transversa sería esta. Nosotros podemos decir que tenemos dos movimientos a nivel de las costillas. Un movimiento que es un movimiento en asa de balde, como si fuera la manija del balde que vemos acá a la derecha, donde las costillas se mueven en esta dirección, vistas desde un plano frontal. Y luego tendríamos el movimiento tipo manivela, donde si hacemos la vista desde el plano sagital, la costilla se movería hacia arriba y hacia abajo. Entonces esto lo podemos ver en este video, cómo son los dos movimientos entonces de la respiración. Algunas personas tienen más, por ejemplo, si vemos bebés, los bebés tienden a tener una respiración más abdominal. Ya el adulto tiende a tener más bien una respiración más external, que sería esta que vemos a la izquierda. También esta que vemos a la izquierda es más frecuente en personas que tienen problemas respiratorios. Aquí podemos ver los movimientos de elevación y descenso. Por ejemplo, en la inspiración, vean que ahí está en azul el diafragma. Entonces, cuando el diafragma baja, ¿verdad?, se llena el sistema. Podemos ver los pulmones, perdón, no son los pulmones, eso que salió ahí eran los intercostales. Músculos como el ECOM y los escalenos, que son músculos accesorios de la respiración y que cuando la persona tiene respiración forzada o ataques de asma, ¿verdad?, con respiración forzada, vamos a tener que esos músculos tienden a aumentar el tono. Aquí veamos más bien la expiración. Entonces ahí estarían los músculos, bueno, nuevamente el diafragma. Y los músculos intercostales internos. Entonces es relevante que cuando hacemos nosotros nuestra terapia manual, ya sea a nivel costal o a nivel de las vértebras, estamos influenciando sobre estos sistemas. Muy bien.